Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, habíamos quedado que como había, creo que era uno o dos nada más que podían conectarse para la clase, voy a acomodar un poquito la cámara, para la clase virtual del sábado, que íbamos a intentar una modalidad asincrónica que para mí puede llegar a resultar muy interesante. Primero porque podemos trabajar muchos más contenidos y además porque el hecho de hacer una clase online para una persona y que después los demás la miren puede resultar un poco aburrido. En cambio, de esta manera es distinto porque lo que estaríamos haciendo es una clase para todos, donde cada uno podría tratar de resolver los ejercicios y aprender los contenidos, y después tratar de ejercitar lo que yo les voy a pasar en diferentes links. Bueno, vamos a comenzar con lo que estamos viendo ahí en el tablero, que es una de las partes que tiene el ajedrez que se llaman finales. Eh, a ver, si hablamos, por ejemplo, de un cuento, el cuento por lo general lo podemos separar en inicio, nudo y desenlace, ¿no? Primera parte, después viene donde se presentan los personajes, la situación y demás. El nudo, donde se produce el conflicto del cuento, ¿no? Y el desenlace, que es por lo general breve e inesperado, ¿no? Eso sería el tema de los cuentos, ¿no? El ajedrez, si bien en una partida es en un todo, ¿no? Es difícil también hacer una separación. Podríamos hablar de que en ajedrez, la partida de ajedrez se puede separar en tres partes, ¿no? Lo que se llama un comienzo, también se lo conoce en ajedrez con el nombre de aperturas. Toda la parte esa del nudo, que sería del cuento en ajedrez, se lo llama medio juego. Y una parte donde se termina la partida se llama finales. Bueno, esto corresponde justamente a esta última parte, los finales. En partidas entre maestros, partidas jugadores profesionales, llamadas partidas magistrales, no se llega nunca a estos finales porque son tan obvios que están definidos ya, que el jugador, en este caso de piezas negras, lo que haría es abandonar la partida. ¿Sí? En ajedrez profesional no se continúan las partidas hasta el final porque se sobreentiende que el otro simplemente con un procedimiento va a lograr ganar la partida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Empezar a estudiar estos procedimientos. Y vamos a empezar desde uno de los procedimientos más básicos, que es el jaque mate cuando hay dos torres en el tablero. Bien, veamos esta posición. Tenemos un rey que va a ser el que va a perder y un rey que es el que va a ganar, que está acompañado por dos torres. ¿Sí? Esta torre le está quitando el escape al rey, no le está permitiendo que haga ninguna jugada hacia la séptima fila, porque cualquier movimiento de rey hacia adelante sería jugada ilegal. Por lo tanto, esta jugada fue muy buena, seguramente la torre se puso ahí, y le dejó al rey solo dos jugadas legales. Por lo tanto, si en este momento le tocara jugar a las blancas, harían jaque mate con una jugada, que es muy sencilla, que es colocando la torre en la casilla H8. Ahí el partido terminó. Y esto es jaque mate. ¿Por qué? Porque la torre le hace jaque, lo está atacando al rey, y el rey no tiene posibilidad de escaparse porque estaría atacado por la torre en la octava fila y por la otra torre en la séptima fila. Vamos a hacer un par de ejercicios que se van a ir complejizando muy de a poco. En esta posición es lo mismo, pero en lugar de estar el rey en el borde superior, está en un borde lateral. Por lo tanto, vamos a tener que encontrar cómo hacer jaque mate. Es lo mismo, pero simplemente hacia un costado. Siempre el mate con dos torres se va a dar en un borde, ¿sí? Y en este caso, obviamente se va a dar en la columna A. ¿Con qué jugada? Y si esta torre no le permite el escape al rey, la que vamos a usar es la torre que no está haciendo nada, o sea, esta torre. La colocamos en A2 y el partido se terminó, porque la torre le hace jaque y el rey no tiene escapatoria. Ejercicio 3, ejercicio 4, ejercicio 5, lo vamos a hacer. Los otros no los vamos a hacer porque los van a hacer ustedes solos después. Bien, acá cambia un poco la situación porque
eh, claro, no hay ninguna torre que esté cortando el escape del rey. Por lo tanto, lo que hay que hacer acá es primero preparar la situación para generar el jaque mate. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a colocar una torre para que el rey no se pueda escapar, ¿sí? Si yo hiciera una jugada de ataque, por ejemplo, este jaque, me va a marcar que es un error. Y está bien que sea un error, porque el rey podría escaparse a la séptima fila. Entonces, antes de atacarlo, lo que tengo que hacer es quitarle los escapes. Por lo tanto, la primera jugada no es torre H8, sino torre H7. Ahora el rey solamente puede moverse a F8, porque para el otro lado no podría porque está la torre y eso sería una jugada ilegal. Y una vez que el rey se movió al casillero F8, con la otra torre le hacemos jaque mate. Bien, tenemos ahora diferentes posiciones, la posición del diagrama 6, la posición del diagrama 7, el 8, todas estas las van a sacar ustedes solos. Para eso está buena la práctica de manera interactiva y que la hagan ustedes de manera individual. También el 10. Bueno, acá tenemos 10 ejercicios donde el rey está más o menos en el borde y la situación de jaque mate la tienen que hacer con las dos torres. En unos segunditos les voy a presentar otra situación de jaque mate con dos torres. Muy bien, vamos a ver ahora el mate de dos torres, pero ya con un nivel de complejidad mayor. ¿Por qué? Porque el rey no se encuentra en el borde del tablero, se encuentra en el centro del tablero, ¿sí? Por lo tanto, el procedimiento va a ser un poco más difícil. Ahí vemos en el tablero que en la parte superior hay una flecha roja. Esa flecha nos va a servir de guía. ¿Por qué? Porque hacia ahí es donde vamos a tener que llevar nosotros al rey negro. Entonces, ¿cómo comenzaríamos? ¿Haciendo jaque? Vamos a probar. Si yo hago jaque, sería un grave error porque el rey me comería la torre. Bueno, con la otra torre también sería un error. ¿Pero por qué? Sería un error porque el rey no tendría por qué ir hacia donde nosotros queremos, sino que también podría venir para el otro lado. Por lo tanto, siempre en el mate con dos torres, lo primero, antes de atacarlo, es quitarle la posibilidad de que el rey se escape, haciendo lo que nosotros llamamos en ajedrez una barrera. Entonces, la primera jugada es poner una barrera, o sea, una torre en la tercera fila para que el rey no pueda venir para la tercera fila. Vamos a ver si esta jugada es correcta. Incorrecta, pero lógico, porque la torre es capturada por el rey. Entonces usemos la otra torre. Bueno, el rey trata de mantenerse en el centro, ¿cierto? Trata de no quedar expuesto en un borde. Entonces ahora, ya que esta torre hace la barrera, lo atacamos con la otra. Bien, ya lo estamos llevando hacia arriba. Ya hicimos barrera con esta torre, entonces ahora aprovechamos esta torre y le hacemos jaque. Pero error, ¿por qué? Sencillamente porque si yo hago jaque con esta torre, el rey me va a comer mi otra torre. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sacar a esta torre que siga siendo barrera para después usar la otra torre para atacar. Muy bien, entonces la pongo lo más lejos posible. ¿Pero por qué error? Porque la puse adelante de la otra torre. Entonces, estoy obstruyendo el paso de la torre. Es como si uno caminara con un pie delante del otro. No está bien. Los pies tienen que estar uno al lado del otro. Entonces, ¿dónde voy a poner la torre? Lo más lejos posible, pero no que esté cerca del rey, ¿sí? Lo más cerca posible a esta torre, pero sin estorbarla. Ahí vamos. El rey ahora rápidamente va a tratar de mantenerse y venir a atacar nuestra torre. Nosotros vamos a avanzar jaque, vamos a hacer jaque, ¿sí? Como caminando, lo vamos llevando. Una le hace barrera y la otra lo ataca. Y ahora la última jugada, mate. Ay, no, pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque al jaque me come. Entonces, lo que tendría que hacer es o llevar esta torre aquí para tratar de hacer mate por ahí, o llevar esta torre aquí para cuando el rey vuelva a hacer mate por aquí. Veamos. Torre aquí, el rey tiene que volver y mate por ahí. De la misma manera,
podemos proceder en todos los demás ejercicios que tienen de mate de dos torres rey contra rey. Les voy a dejar los links para que puedan ejercitar estos finales que son muy importantes. Muy bien. Ya estuvimos viendo finales. Vimos los finales de dos torres y rey contra rey. Yo les dejé en el Classroom dos links donde tienen los finales de dos torres y rey contra rey más fáciles y después los más difíciles. Los más fáciles son los que tienen al rey en el borde al comienzo y los más difíciles son los que tienen al rey en el centro del tablero. Traten de practicarlo. Después en la próxima clase, ya sea sincrónica o asincrónica, vamos a ver cómo se resuelven esos ejercicios, ¿sí? Bien, recuerden por favor, les reitero, que va a ser muy importante la devolución de esta clase. Es decir, el hecho de que ustedes la vean y ustedes puedan después decirme si les gustó, si les resultó útil esta manera de poder hacer la clase, para mí resulta un poco más laboriosa porque yo tengo que preparar un montón de material, grabar, editar, subir, etcétera, etcétera, que no es lo mismo que un ida y vuelta en una clase online. Pero a mí no me importa si, por más que demore un poco más de tiempo en hacerla. Es un placer si para ustedes es útil. Pero la única forma de que sea útil es que la vean, la puedan hacer a conciencia y les pueda resultar útil. Entonces, es muy importante para mí recibir la devolución de ustedes. Así que se los voy a agradecer mucho. Bien, volvamos al tema del ajedrez. Y nosotros hace un ratito vimos los finales. Vimos finales de dos torres. Ahora vamos a ir. ¿Se acuerdan que yo les hablé del tema de los cuentos? Bien, empezamos con el tema de los finales, que era como el final del cuento. Ahora nos vamos a ir al comienzo del cuento, que en la presentación del cuento está la presentación de los personajes, la situación, los lugares del cuento, etcétera, etcétera. Bueno, en el ajedrez, teóricamente, la primera parte del partido tiene por finalidad poner en acción las piezas, es decir, que todas las piezas salgan a jugar y se preparen para la batalla. Sin embargo, puede haber determinadas situaciones muy puntuales en las cuales ese comienzo de partida para uno de los dos equipos sea catastrófica. Es decir, que en lugar de estar preparándose para iniciar el combate se termine de una manera rapidísima e inesperada. Entonces, vamos a ver cuáles serían algunos de esos casos. Vamos a empezar al más breve de todos, conocido como el mate del loco. ¿Sí? El mate del loco es el mate más corto que existe en el ajedrez y lo pueden dar las negras en tan solo dos jugadas. ¿Por qué se da eso? Porque el blanco juega muy mal y deja muy desprotegido a su rey. Y abre lo que nosotros en el ajedrez conocemos como la diagonal fatal. Vamos a ver el caso. Imaginemos que el partido de las blancas lo comienzan con el movimiento F3. Jugada totalmente desaconsejable, ¿sí? Ese peón no hay que moverlo nunca. Imaginemos que el negro responde moviendo el peón de E5, que es una jugada muy correcta porque le libera el paso al alfil y a la dama. Y el blanco juega G4. Esa jugada le va a permitir a las negras ganar el partido. Así que les pido que pausen el video y traten de encontrar la forma en que las negras ganan el partido. Muy bien, seguramente habrán pausado el video y habrán descubierto que esta diagonal quedó completamente desprotegida. Por lo tanto, las negras con la jugada dama H4 hacen jaque mate y es el mate más corto que hay en el ajedrez, conocido como el mate del loco. Pero no solamente el negro lo puede dar, el blanco también, con una jugada más. Vamos a imaginar una situación donde ahora el blanco es el que da el mate del loco. Imaginemos que empieza jugando ahí, que el negro juega ahí, que el blanco juega acá, los peones del centro están muy bien moverlos y que el negro hace ese movimiento. Entonces ahora los invito a que encuentren la jugada de las blancas que hace jaque mate. Lo van a descubrir muy fácilmente. Bueno, si pausaron, habrán descubierto que la jugada ganadora
es dama H5, jaque mate. No hay manera de solucionar ese ataque de la dama sobre el rey. Bueno, este es el mate más corto. Sin embargo, hay veces en que no se da de manera directa, sino de una manera indirecta. Por ejemplo, vamos a ver una partida famosa en donde las negras pierden con el mate del loco, pero no directamente, sino de una manera diferente. Las negras empezaron con esta jugada que ya un poquito está abriendo esa diagonal fatal, y el blanco sacó el alfil. Una jugada bastante pícara, porque permitió que el negro le amenace el alfil, que debilita casillas, porque los movimientos de los peones del costado debilitan donde está el rey. El alfil se retiró y el negro, creyendo que iba a ganar el alfil, lo empezó a atacar. El alfil se retiró y lo encerró. Felices, las negras pensaron que ganaban el alfil y que iban a quedar con ventaja. Pero, triste noticia, cuando el blanco jugó E3. Y la primera pregunta que yo voy a hacer es, ¿qué sucede en caso que las negras coman el alfil de las blancas? Muy bien, se habrán dado cuenta que si el negro come el alfil de las blancas, justamente aprovechando la debilidad, harían nuevamente el mate del loco. Por lo tanto, las negras se dieron cuenta, no comieron el alfil, sino que prepararon la amenaza. Hicieron una jugada bastante astuta. Avanzaron el peón un paso. Si la dama come al peón, torre come dama. Entonces ahora se preparan para comerse el alfil. Pero acá el blanco, en lugar de preocuparse, sacó a jugar el alfil como si nada. Y yo me pregunto, ¿no pueden las negras ahora comer el alfil? Piensen, ¿qué pasa si las negras comen el alfil de G3? Seguramente se habrán dado cuenta que si el alfil es capturado, el mate del loco lo hace el alfil. Por lo tanto, esta jugada también es incorrecta. Entonces, ¿qué pasó? Las negras se dieron cuenta que el blanco amenazaba el mate en G6, por lo tanto jugaron torre H6, evitando el jaque mate del alfil y también el jaque mate de la dama. Los invito ahora a que pausen y que traten de encontrar cómo se las ingenian con las blancas para hacer el mate del loco. Tómense su tiempo, porque no es tan fácil como parece. Muy bien, seguramente si tomaron el tiempo para ver cómo ganarían las blancas, se habrán dado cuenta que las blancas podrían hacer algo que se llama en ajedrez desviación o distracción. La torre está cumpliendo una doble función. Está defendiendo el jaque mate en G6 por el alfil y también está defendiendo el jaque mate de la dama en H5. Por lo tanto, está cumpliendo dos funciones al mismo tiempo. ¿Qué pueden hacer las blancas? Algo muy lógico. Tratar de desestabilizar a esa torre que está cumpliendo una doble función para que no pueda estar en las dos cosas. Como dice el refrán, no se puede estar en la misa y en la procesión. Entonces, ¿cuál es la secuencia que hace que el blanco gane? Es muy bonita y espectacular. Es dama por H5 jaque, no queda más remedio que tomar con la torre a la dama, y el partido se termina con la jugada alfil G6 jaque mate. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo puede pasar que el blanco le haga en este caso jaque mate del loco. Hay una partida también muy curiosa que pasó una vez en donde las blancas jugaron E4, las negras jugaron eh, caballo F6, las blancas jugaron caballo D2 y el negro jugó E5. Le regaló el peón, el blanco lo tomó con gusto y el negro saltó con el caballo. El blanco, no notando ninguna amenaza extraña, simplemente jugó H3
atacando al caballo de las negras. Este problema es un poco más difícil. Voy a invertir el tablero para que lo veamos del lado del ganador, del lado de las negras. ¿Qué jugada se les ocurre que pudo hacer el negro para ganar el partido? En este ejercicio o problema, o partida, que fue en realidad una partida, jugada hace más de 100 años, el blanco no es que recibe jaque mate, pierde algo muy importante. Y si no pierde algo muy importante, recibe jaque mate. Los invito a que descubran qué jugó el negro para poder ganar la partida. Bien, la jugada es muy bonita y espectacular, y aprovecha también la diagonal fatal, o sea, esta diagonal, pero de una manera muy sutil y eh, eh, muy estética. Sacrifica el caballo, lo regala para atacar a la dama, que quedó acorralada. Por lo tanto, si mueve cualquier cosa el blanco, el negro le va a comer la dama. ¿Qué tiene que hacer el blanco? No le va a quedar más opción que comer al caballo, porque si no pierde la dama. Y al comer con el peón al caballo, fíjense cómo quedó otra vez la diagonal fatal. Dama H4 jaque, única jugada G3 y dama por G3 jaque mate. Muy bien, acá aprendimos y vimos diferentes formas en las cuales se presenta este mate que se llama el mate del loco. Esto es para que lo puedan ver varias veces y les va a quedar ya una idea de lo importante que es no mover los peones que se encuentran en los costados del tablero, ¿sí? Tratar en lo posible al principio del partido de no mover los peones que están al costado del tablero, sobre todo los que están del lado del rey, porque ahí es cuando se abre la diagonal fatal. Muy bien, de esta manera terminamos lo que tiene que ver con el tema de aperturas. Ya hablamos de finales, ya hablamos de aperturas. Vamos a terminar la clase hablando de medio juego, lo que llamamos en el ajedrez táctica. La táctica es el cálculo para lograr ventaja inmediata o a largo plazo. Cuanto más vamos progresando en el ajedrez, logramos una ventaja a más largo plazo, ¿sí? Una de las características que tiene el ajedrez es que hay veces que para ganar una partida, por ejemplo, para llegar a un final con mate de 2 torres, necesitamos ir ganando piezas para llegar a un final con ventaja de piezas, ¿sí? Una de esas posibilidades es ir capturándole una pieza al otro para sacar ventaja, ¿sí? ¿Eso quiere decir que vamos a ganar la partida? No, pero vamos a tener muchas más posibilidades de ganar, ya que el otro va a tener menos piezas que nosotros. Entonces, lo que vamos a ver en esta última parte de la clase es cómo hacer para eh, ganar piezas, lo que en ajedrez llamamos capturas. Vamos a comenzar entonces viendo la primera captura que tiene que ver con esta posición. Vamos a empezar a hacer el cuadernillo número 1, que es muy sencillo. Eh, yo voy a hacer solamente un par de ejemplos para que todos ustedes puedan después hacerlo de manera individual. Eh, Miramos el tablero y tratamos de descubrir qué pieza blanca puede capturar qué pieza negra, ¿no? Siempre va a jugar el blanco, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, que el peón no tiene nadie para capturar, que el alfil tampoco tiene nadie para capturar, este peón tampoco, este peón tampoco, pero la torre puede capturar el alfil. Y además observamos que el alfil no está defendido. Por lo tanto, de esta manera vamos a ganarnos 3 puntos, que es lo que vale el alfil. ¿Por qué 3 puntos? Bueno, las piezas valen en realidad en relación al poder que tienen.
no todas las piezas tienen la misma potencia. Un alfil vale 3 puntos porque tiene un movimiento bastante limitado y se le da al caballo también 3 puntos porque también tiene un movimiento limitado. Pero hay alguien que tiene un movimiento todavía más limitado, que es el peón. Al peón le damos un punto de valor. La torre, que mueve un poco más porque tiene movimiento en columnas y en filas, le damos un valor de 5 puntos. Y a la dama, la más poderosa de todas, le damos un valor de 9 puntos. Ahora, ¿por qué no puntuamos al rey? Porque el objetivo de un partido de ajedrez es el jaque mate. Por lo tanto, el rey tendría un valor como infinito. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo con otro ejercicio. Vayamos, por ejemplo, a este ejercicio. Si miramos bien, es un ejercicio más adelantado, vemos que los peones blancos no pueden comer a nadie, pero si nos ponemos en atención en el alfil, vamos a notar que puede capturar a alguien. Para acá no tiene nadie, para acá tampoco. Pero acá lejos, en la diagonal, puede capturar al caballito. Vamos a pasar a otro ejercicio. Por ejemplo, este ejercicio. Es interesante notar, por ejemplo, que en este problema el blanco tiene al caballo que podría comerse ese peón, pero es un error. ¿Por qué es un error? Primero y principal porque gana un punto, pero la dama se lo va a comer. Entonces estaría perdiendo 2 puntos en realidad. Sigamos buscando. ¿Hay algo que podamos comer con alguna pieza? Sí. La dama puede capturar al alfil. Y el alfil está indefenso. Entonces ahí nos ganamos 3 puntos y nadie nos come. Sigamos, por ejemplo, vayamos al problema número 21, por ejemplo. La dama no tiene a nadie a quien comer porque en los lugares donde ataca hay piezas de color blanco, o sea, de su mismo equipo. Sin embargo, el caballo tiene alguien a quien comer, la dama del negro, y ganaría 9 puntos. Un gran logro para el blanco. Quedó con la dama de ventaja y tiene el partido muy fácil para ganar. Ya vamos a ir viendo cómo se logra eso. Avanzamos un poquito y vemos en esta posición que la torre no tiene a nadie para comer, que el alfil tampoco tiene a nadie para comer. Entonces, fíjense este peón, puede comerse a la torre y ganar 5 puntos. Sería una excelente jugada. Bien, si bien capturar piezas no es el objetivo del partido, es parte del proceso para lograr ganarlo. Por lo tanto, es muy importante empezar a desarrollar lo que se llama la visión inmediata, que es ver en el tablero de manera rápida lo que son las posibilidades que tengamos adelante y así poder capturar piezas del otro equipo y lograr ventaja de una pieza que nos permitan a la larga definir más adelante, conociendo estos finales que estamos estudiando de a poco, ganar el partido. Muy bien, les voy a dejar también en el link de la clase de hoy este ejercicio interactivo para que puedan capturar piezas con todas las piezas. Lo van a poder ejercitar también y lo tienen en el claro. Así que también van a tener ejercicios no solo de finales con las 2 torres, sino también ejercicios de capturas, que sería medio juego, de lo que nosotros llamamos táctica. Muy bien, bueno, de esa manera damos la clase por terminada. Van a tener para entretenerse muchos ejercicios. Y me encantaría que, como les dije antes, me hagan una devolución de la clase, si les gustó, si les pareció interesante la manera en que fue abordada y si se divirtieron y si aprendieron. Así que espero sus respuestas. Nos vemos la próxima clase. Ya veremos si de manera sincrónica o asincrónica como la del día de hoy. Hasta la próxima. Chao, chao.